Sigue la polémica por la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y pues en la discusión hubo una de las diputadas que apuntó con mucha claridad los problemas que esta ley va a enfrentar de ser publicada tal cual, lo que se espera ocurra en los próximos días. Bienvenida, Marta Tagle, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Héctor. Buenas noches. Diputada federal por Movimiento Ciudadano, y que en la discusión de esta ley tú advertiste, esta ley tiene contradicciones, tiene problemas, tiene errores. ¿Por qué la prisa por aprobarla? Sí, pues desafortunadamente es una ley que en la cual todos coincidíamos, o sea, por hecho la votación es prácticamente unánime, solamente hubo 9 votos en contra y 2 abstenciones, o sea, prácticamente fue de manera unánime. Sin embargo, en lo particular, sabíamos que requería adecuaciones. ¿Por qué? Porque es una minuta que viene de la Cámara de Senadores de hace 7 años. En estos 7 años ha habido reformas a las leyes, al Código Penal, a la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a quien va dirigida esta iniciativa, y por lo tanto quedan desfasados los artículos, los capítulos se llaman de manera diferente. Ocupamos, por ejemplo, en el tema del Código Penal, un artículo que ya está ocupado por la ley cuando se hicieron las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción y quedan ahora unos encima de otros, y entonces formalmente lo único que se requería en adecuaciones incluso de tipo y forma para que esto quedara. Y de haberse hecho esto en la Cámara de Diputados, hubiera pasado al Senado de la República, donde el partido que la estaba impulsando de manera primordial, que era Morena, pues también tiene una mayoría, y ahí también hubieran podido aprobarla sin ningún problema. Sin embargo, se apresuraron a sacarla por este ánimo de querer dar resultados o decir que ya está habiendo efectos concretos en la Cuarta Transformación, y en ese sentido me parece que se apresuraron, y ahora lo que estamos esperando es ver si el titular del Ejecutivo ejerce su facultad de hacer observaciones y regresarle a la Cámara de Diputados, que sin duda sería lo más prudente, porque una ley de esta naturaleza no va a poder operar, tiene muchos vicios en los cuales simple y sencillamente no funcionaría para los fines que se está persiguiendo. Leyendo un poco las observaciones veíamos que una entraría en vigor al día siguiente de su publicación, con lo cual contravierte el presupuesto del año, que tiene vigencia a todo lo largo del año. Y 2, tendría impacto también en el tema de aguinaldos y compensaciones de fin de año, que se evitaría si entrara en vigor, por ejemplo, el 1 de enero del 2019. De hecho, incluso en la propia minuta hay contradicciones en sí misma. Por una parte, en una parte del articulado habla de que ninguna de estas medidas puede ser retroactiva, es decir, los derechos laborales conquistados por aquellos servidores públicos, desde el tema de seguros, de gastos médicos y demás, que ya estén reconocidos en sus contrataciones, no deberían de ir hacia atrás, porque la propia ley advierte que los derechos laborales reconocidos no pueden ir hacia atrás. Y por otra parte, en un artículo transitorio efectivamente habla de que esta ley aplicará a partir del siguiente día en que sea publicada. No, entonces se contravierte. ¿Qué va a pasar con un ministro de la Corte que diga, pues yo no me voy a rebajar el salario, ¿no? Y pues inmediatamente estaría violando esta ley en principio. No, y entonces lo que se prevé es que si se publica tal como fue aprobada, va a haber una serie de amparos y de controversias que harán inaplicable esta ley. Y me parece que el objetivo de eliminar privilegios de la clase política, de la alta burocracia, sin duda es algo en lo que hay que estar de acuerdo. Muchos hemos estado desde la oposición haciendo esta exigencia de eliminar privilegios, porque eso es lo que más lastima a la gente, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de la manera que le sirva realmente a la ciudadanía. Y por una parte, esto es necesario, eliminar este tipo de sueldos que son onerosos para los presupuestos públicos, pero otra parte también nos tenemos que dar la discusión de cómo hacer para dignificar el salario de las personas. Marta Tagle, desde el Senado tú peleaste mucho por temas de género. Llegas a la Cámara de Diputados y te encuentras con que por primera vez, históricamente, la Cámara está integrada con mayoría, bueno, con casi la mitad de mujeres. Mitad de hombres y mitad de mujeres. Pero a la hora de integrar los órganos directivos, pues se les olvida esa equidad de género y quedan puro club de Toby. Sí, la Junta de Coordinación Política, que es el espacio donde realmente se toman las decisiones, quizá la gente cree que es el pleno, estos 500 diputados, en el caso del Senado son los 128 senadores los que deciden. En realidad es la Junta de Coordinación Política, donde los coordinadores de los grupos parlamentarios saben exactamente con cuántos votos cuentan, y ahí acuerdan qué iniciativas, qué comisiones y qué es lo que realmente va a suceder en el pleno. Y en estos espacios, en ambas cámaras, quedaron prácticamente puros hombres, solamente quedó una mujer en el caso del Senado de la República,
pero una mayoría prácticamente absoluta de los hombres que en este momento, por ejemplo, están discutiendo y decidiendo qué va a pasar con la integración de las comisiones. Y entonces estamos viendo que la paridad se vuelve un asunto meramente numérico. Vamos a tener prácticamente la mitad de los curules en la Cámara de Diputados y la mitad de los escaños en el Senado, pero no en las decisiones. Por eso tenemos que sí articularnos las mujeres, pues para hacer valer que si bien en nuestro partido, en nuestro grupo parlamentario, podemos tener desventajas en la negociación, juntas representamos prácticamente la mitad. Ahora, aprobaron un acuerdo por parte del coordinador de Morena para que sea paritario los órganos de dirección de la Cámara o las comisiones. La sorpresa sería ver que las comisiones estén integradas sin este criterio de género. Pues mira, también lo empujamos, legisladoras de todos los grupos parlamentarios, este acuerdo, cerca de 70 firmas de diputadas de todos los grupos parlamentarios, presionamos a los coordinadores para que tomaran este acuerdo y ahora, en estos días, tendremos que darle seguimiento para que efectivamente las mujeres presidan la mitad de las comisiones y presiden la mitad de las comisiones importantes, porque también hay que decirlo, hay diferentes tipos de comisiones que tienen un peso específico en la Cámara y no queremos que solamente nos manden a los temas que consideran de las mujeres y aquellos que no les dan la debida importancia y el peso en el legislativo. ¿Eso se votará mañana o el jueves? Sabemos que mañana se va a votar un acuerdo para disminuir comisiones. En esta idea de Morena de hacer un programa de austeridad está buscando reducir comisiones, por lo menos disminuir 10 comisiones, y en ese sentido después se votaría el siguiente jueves ya la integración, porque es el último día. Más tardar en septiembre, por reglamento de la Cámara, debe de quedar integrada en las comisiones. Entonces, a más tardar se tiene que estar votando en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo jueves. Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo termina esto. Muchísimas gracias, Marta. No, al contrario, muchas Buenas gracias noches. a ti, Héctor.